Y veré, ¿cómo es que la arena llegó a los desiertos? Si ahí nunca llueve, ¿no debería haber erosión del suelo? Lo sabes, ¿verdad? Esta es una gran pregunta que la voy a dejar para el final del video. Pero quédate aquí porque hay otras que son igual de interesantes. ¿Quieres ver? ¿Por qué gritamos Jerónimo al saltar de un lugar alto, por ejemplo, a una piscina? Yo juraba que esa era una tradición brasileña. Incluso hubo gente que preguntó si en otros países no existía, como otro nombre que las personas gritaban al momento de saltar. Y yo siempre pensé que tenía algo que ver con un Jerónimo, el héroe de las tierras traseras, algo así. De una telenovela que salió al aire cuando era niño, era una repetición de sistema brasileño de televisión de una novela de principios de los 80. Imagínate una grabación anticuada, vieja y extraña. Pero no tiene nada que ver con eso. La historia real es mucho más padre. Esta tradición surgió en Estados Unidos entre paracaidistas del ejército. Había un chico ahí que, en el momento de saltar, gritó Jerónimo y eso se volvió una costumbre. La historia dice que el día anterior, todos vieron juntos la película Jerónimo, recién estrenada. Y había un tipo muy valiente en esa película y él, de alguna manera, fue desafiado. Dijeron que no tenía el valor de saltar. Dijo que al saltar gritaría Jerónimo y así lo hizo. Pero lo que realmente me pareció interesante en esta historia es que este chico, Jerónimo, fue un líder indígena que existió, un líder apache de América del Norte. Originalmente, la región donde vivía pertenecía a México. Perteneció, entre comillas, ¿verdad? Porque ellos estaban ahí antes que cualquier colonizador español. Pero después el ejército de México comenzó a atacar a estos indígenas. Y en uno de esos ataques, su madre, su esposa y sus 3 hijos fueron asesinados. Puedes imaginarte que después de eso, este chico no se quedó muy tranquilo en lo absoluto. Poco tiempo después, esas tierras fueron tomadas por Estados Unidos. Jerónimo, que en un principio luchaba contra los mexicanos, comenzó a luchar contra los estadounidenses. Él era feroz y extremadamente difícil de capturar. Lo atraparon varias veces. Se escapaba, pero reunía a su gente otra vez. Pero cuando tenía alrededor de 60 años, se rindió y fue capturado. Este hombre después fue prisionero de guerra por 23 años y cuando murió, dijo que se lamentaba profundamente por haberse rendido, porque pensaba que debería haber luchado hasta el final. Así que, la próxima vez que grites Jerónimo al saltar a la alberca, recuerda que su significado es mucho mayor de lo que creías. Rafael, miembro del canal. Siempre garantizamos una pregunta para los miembros de aquí. Dado que el planeta gira y tenemos la fuerza centrípeta, ¿la gente en el Ecuador pesa menos? ¿Esta pregunta tiene sentido? Toda pregunta tiene sentido. Mira esto. Imagina el planeta girando. Quien sea que está en la línea del Ecuador se mueve a la velocidad de alrededor de 1000 a 1056 millas por hora, pero cualquiera que esté en el polo está esencialmente parado y quieto. Con relación a la rotación de la Tierra, entonces teóricamente hay una tendencia para quienes están cerca del Ecuador de ser lanzados al espacio. Por causa de esa inercia y del impulso, la persona consigue girar junto con el planeta. Como lo preguntaste, ¿esto debería tener algún sentido cuando una persona se sube a una báscula? Y sí tiene sentido. Si alguien está en el Ecuador y se sube a una báscula, va a pesar menos que una persona que está en el polo. Y por 2 motivos diferentes. El primero, que influye menos, es que el planeta Tierra está ligeramente aplanado, entonces esos que están en el polo están más cerca del centro de la Tierra. Están más cerca del centro de masa de la Tierra, ¿verdad? El punto de equilibrio es donde el peso se concentra teóricamente. Entonces, las personas del polo son más atraídas por la gravedad que quienes están aquí en el Ecuador. Pero este segundo efecto de la fuerza externa de la rotación de la Tierra también hace una diferencia. Al final, la gente de aquí en el Ecuador tendrá una diferencia de peso de aproximadamente 0.4%, más o menos. Así que yo peso 187 libras, eso sería 187 por 0.004, alrededor de 12 onzas. Pero hay algo medio triste sobre eso para nosotros que vivimos en Brasil, porque nuestro país en general está medio cerca de la línea del Ecuador. Entonces ya tenemos menos peso por eso. Si eres de Porto Alegre y te pesas en Macapá, en el Ecuador, la diferencia va a ser muy pequeña. No es tanto. Tengo una pregunta loca. Bueno, estás en el lugar correcto. Vamos, si fuera posible tocar un rayo sin recibir la descarga eléctrica, ¿cómo se sentiría? La sensación sería horrible. La temperatura de un rayo es acerca de 54.000 grados Fahrenheit, que es 5 veces más caliente que la temperatura de la superficie del Sol. Solo para que se den una idea, el material que más resiste el calor antes de derretirse es una aleación de tántalo, hafnio y carbono, que soporta hasta 7.619 grados Fahrenheit. Así que,
Si tocaras un rayo, tu mano probablemente se evaporaría y no verías nada más. ¿Por qué? Cuando llamamos a una persona ordinaria en Brasil es un insulto, pero extraordinaria es un elogio. Y si ordinario es malo, entonces extraordinario debería ser muy malo, ¿verdad? Pero no lo es. Ordinario no es necesariamente malo. Ordinario simplemente significa común, ordinario. Es algo que se ve todos los días, eso es muy fácil. Existe mucho, pero solemos usarlo en un sentido negativo. Eso es ordinario, significando que es muy común. Lo mismo pasa con mediocre. Mediocre significa que está en la media, que es igual a los demás, que simplemente es estándar. Lo usamos para decir que algo es malo, posiblemente porque las personas se sienten superior a la media, haciendo la mediocridad parecer negativo. Pero ¿qué hay del extra antes de extraordinario, verdad? El extra no significa mucho. El extra significa que está afuera. Extra significa que es más allá. Entonces, extraordinario quiere decir que no es ordinario, que está más allá de lo ordinario, que es mejor que lo ordinario, que está por encima de lo ordinario. Extraordinario es alguien que no es común, que está por encima del promedio, que es mejor que los demás. ¿Qué pasaría si un astronauta disparara en el espacio sin gravedad y sin resistencia del aire? Antes que nada, no existe tal cosa como sin gravedad. La gravedad existe en cualquier lugar del universo. La diferencia es que en órbita alrededor de un cuerpo celestial no sientes su gravedad. Entonces, en la Tierra, cuando los astronautas están ahí en la Estación Espacial Internacional, orbitando alrededor de la Tierra, no sienten la gravedad de la Tierra. Es como si la gravedad de la Tierra no estuviera presente. Tampoco sienten la gravedad del Sol, ya que están orbitándola. Entonces sí, existe la gravedad. De hecho, si disparas, hará una diferencia por la gravedad. Déjame explicarte. Lo primero es que la munición funcionará, porque tiene todos los ingredientes químicos ahí para explotar y empujar el plomo hacia adelante. Entonces, la pólvora que está ahí y todo lo demás tiene el oxígeno necesario para poder quemar y expulsar el plomo. Este proyectil va a salir a una velocidad muy alta y no va a ser detenido por nada. Entonces, la cosa simplemente se va volando. Y puede entrar en órbita, por ejemplo, alrededor de un planeta, del Sol o de algo así. Entonces, la gravedad hará gran diferencia en ese momento. Podría terminar orbitando un cuerpo celestial y dependiendo de cómo fue lanzado, podría incluso chocar con él. Pero sí, puede viajar por el espacio durante muchos y muchos siglos, milenios. ¿Bilenios? No sé, pero sucede algo muy interesante. Imagina que este astronauta está flotando en el espacio, ¿ok? Él no está sujeto a nada. Él está simplemente flotando ahí. Y en el momento en que la bala es empujada hacia adelante, él es empujado hacia atrás. Por supuesto, la bala tiene mucha menos masa que el astronauta, así que sale muy rápido y empuja al astronauta hacia atrás con algo de fuerza. Y luego tienes el mismo problema que con el plomo. El plomo va infinitamente hacia adelante. El astronauta también va infinitamente hacia atrás. Así que, si dispara y está flotando en el espacio, probablemente se alejará de la nave y no regresará nunca a menos que alguien lo busque. Pero es peor que eso. El impacto del arma, ese retroceso, no va a ser aplicado justo en el centro del astronauta, así que él va directo hacia atrás. Probablemente será aplicado más arriba. Entonces será como esto, mira. El astronauta va a empezar a moverse hacia atrás mientras gira, y va a quedarse girando para siempre en el espacio. ¿Por qué el corazón late más rápido cuando estamos nerviosos? Eso está muy padre. Hay algo que se llama reacción de huir o pelear. Eso proviene del tiempo cuando vivíamos en la selva con otros animales, cuando estábamos en situaciones peligrosas, como, no sé, aprecié un jaguar o algún animal feroz, ¿verdad? Un saíno, ese jabalí salvaje, o incluso una persona intentando atacarnos. Tu cuerpo empezaba a prepararse ya sea para huir o para pelear, y para eso tienes que estar físicamente preparado. Tu cuerpo tiene que hacer algunos cambios. Entonces, lo primero es liberar una descarga de una hormona llamada adrenalina. Y eso va a causar esos cambios. Vamos a ver, aquí tengo una lista. Mira, el corazón latirá más rápido de lo normal para bombear más sangre a los músculos, al cerebro y demás. Así que, si mides el ritmo cardíaco, será más rápido. También aumentará la presión. La persona también respirará más rápido. Las vías respiratorias se abren, lo cual es para dejar entrar más oxígeno, y serás capaz de consumir más oxígeno en tus células. Las células trabajarán todas más rápido. La visión, audición y otros sentidos se agudizan. Y el cuerpo también libera más azúcar en la sangre para que puedas consumir bastante y tener mucha energía para ese momento tan peligroso. Muy padre, ¿no? Y todo sucede muy rápido. Pero aquí está el problema. Ya no vivimos en la selva ni tenemos usualmente esa necesidad de huir o pelear tan seguido. Y tu cuerpo sigue reaccionando. Ahora a diferentes desencadenantes
Entonces, no sé, abres un correo electrónico de una persona que fue grosera contigo. Todo ese sistema entra en acción. Todo lo que mencioné sucederá, pero innecesariamente. O, no sé, estás atrapado en el tráfico y no hay nada que puedas hacer. Te empiezas a poner nervioso y ocurre todo esto. Si tienes estas reacciones muy seguido, sin necesidad, tu cuerpo empieza a tener problemas. Tendrás estrés crónico, tendrás problemas cardíacos, entre otros. Porque nuestro cuerpo no fue hecho para estar todo el tiempo en ese tipo de alerta, especialmente sin usarlo después. Entonces, es por eso que el corazón late más rápido en diversas situaciones. Cuando nos asustamos, tenemos miedo o estamos ansiosos. Pero lo ideal sería que eso pasara menos seguido en general. ¿Por qué sentimos comezón solo de escuchar la palabra piojo? Eso es verdad. Existe en todo el mundo. De hecho, en inglés hay una expresión que es phantom lice, o sea, piojos imaginarios. Esa sensación rara que tienes en el momento en que escuchas hablar de piojos. Eso es un tipo de alucinación táctil. Sientes algo que no existe. También le podemos llamar hormigueo o formicación. Eso generalmente le pasa a quienes ya han tenido piojos. ¿Recuerdas esa sensación horrible de rascarte la cabeza? Cuando hablas de piojos, ya desencadena algo ahí y te empieza a dar comezón. Empiezas a sentir eso. Es parecido a lo que pasaría si comieras algo que te hace daño. Solo recordar la comida te hace sentir mal de nuevo. No encontré esa información, pero seguro es un mecanismo de defensa para evitar tener piojos otra vez. No quieres repetir esa experiencia. Ese problema puede ser más grave, especialmente si la persona está en abstinencia de drogas. Consumió mucha cocaína, ahora intenta dejarla y comienza a sentir abstinencia. Puede tener la sensación de insectos caminando por el cuerpo, por debajo de la piel, etc. Y ahí es un problema mucho más serio que simplemente rascarse la cabeza. Y veré, ¿por qué cuando andamos en bicicleta y ponemos la primera velocidad tenemos más fuerza? ¿De dónde viene esa magia? Esa fuerza parece surgir de la nada, como energía infinita. Esta es una bicicleta simplificada. Aquí en amarillo tienes la rueda de la bicicleta que toca el suelo. Aquí vamos a tener el piñón, que es del mismo tamaño que la corona aquí al frente. Entonces, en el momento en que des una pedaleada en la bicicleta, la rueda va a girar una vez. Esta parte blanca mide lo mismo que esta. Si pedaleas una vez, la rueda gira una vez. Ahora supongamos que vas andando en plano y todo está bien de esta manera. Te enfrentas a una gran subida, donde debes esforzarte más. ¿No sería bueno que pedalearas más y la rueda girara menos? Cada vez que pedalearas, la rueda giraría solo media o un cuarto de vuelta, no una completa. Eso haría que la bicicleta fuera más lenta, pero al mismo tiempo te haría más fuerte, porque con cada pedaleada avanzarías menos. La solución es disminuir. Aquí al frente podemos poner una corona mucho más pequeña. En ese caso, vas a tener que pedalear varias veces para que la rueda gire solo una vez. Es como si dieras pasitos muy pequeños al subir. Eso te hace más fuerte, pero te hace más lento. Es lógico, porque al bajar y querer acelerar, haces lo contrario. Aquí pones un plato grande adelante y un piñón pequeñito atrás. Y entonces vas a pedalear una vez y la rueda va a girar varias veces. Es lógico. La bicicleta se vuelve pesada y aquí es más difícil pedalear. Pero si ya llevas buen impulso o vas cuesta abajo, vas a necesitar esto para ganar mucha velocidad. Lo mejor de esto es que es un secreto. En la mecánica de las marchas de un coche, va a ser algo muy parecido con la misma lógica. En quinta, por ejemplo, el motor va a girar pocas veces y la rueda va a girar muchas veces. En primera marcha es al revés. El motor gira muchas veces y la rueda gira pocas veces. Habrá un sistema de engranajes más complejo para eso. ¿Quién es Giriko? ¿Por qué solo tiene ideas malas? De hecho, idea de Giriko es algo que, de vez en cuando, tenemos aquí en Manual del Mundo. Incluso, ayer me pegaron a una pared aquí con cinta adhesiva, lo cual, de hecho, es una idea muy mala. Giriko no es más que sinónimo de burro, de asno, de mula, que son todos adjetivos que también usamos para decir que las cosas son medio tontas. Es medio corto de ideas, algo que no tiene mucho sentido. No hablaré sobre la diferencia entre burro y asno, ¿ok? Porque el asno, al cruzarse con un caballo, resulta el burro. Además, algunos usan burro como sinónimo de asno. Pero, en fin, ese animal gris que tiene una raya en la espalda, que en Shrek es gracioso, ahí es el mejor amigo de Shrek. ¿Ese animal es un burro?
¿Es torpe o menos inteligente? Esa historia es antigua. Para que se den una idea, existen varias fábulas de Esopo, que era un escritor griego que vivió más o menos 600 años antes de Cristo, en las que él ya ponía al burro en esa posición. De un burro, un animal sin inteligencia que siempre hacía todo mal. Investigando sobre la inteligencia de este animal, descubrí que no es tonto. O sea, el burro no es tonto. El burro es burro, pero no le falta inteligencia. Para él, es un animal muy inteligente, pero rebelde. No le gusta obedecer al ser humano. Entonces hay momentos, por ejemplo, en que el burro se queda terco. Si el burro está jalando algo, se detiene. No quiere moverse del lugar. Y si intentas entrenar a un burro, también es un animal más difícil de entrenar. El burro no es tonto, es rebelde. Si tienes una idea de Jiriko, quizás solo sea una idea rebelde. ¿Se puede hacer refresco con gases distintos al dióxido de carbono? Esa es una de esas preguntas que parecen tontas, pero en realidad son muy buenas. Antes que nada, ¿qué es, verdad? Eso del dióxido de carbono, esas burbujitas que ves en el refresco son dióxido de carbono. Es un gas que está en nuestra atmósfera, muy común para los seres humanos y que nos da cierto placer. A la hora de tomar la bebida, en el refresco el dióxido de carbono se añade a la fuerza, ¿ok? Tomas agua fría, inyectas dióxido de carbono, agitas, y el refresco obtiene esas burbujitas. El dióxido de carbono se disuelve en el agua y al abrir la botella se libera gradualmente. Parte de él se transforma en ácido carbónico. Es una reacción entre dióxido de carbono y agua. Antes de los refrescos, ya consumíamos bebidas con dióxido de carbono, como la cerveza, donde proviene de la fermentación de cereales y malta. Es una fermentación que libera dióxido de carbono. Lo mismo pasa con la uva en el espumoso. Los microorganismos se comen el azúcar de la uva y van soltando sus gases de dióxido de carbono. Y la bebida se va llenando de burbujitas. Es un gas muy divertido. Primero, porque, es tóxico para el ser humano. Puedes tomarlo sin problema. Segundo, porque acidifica la bebida. Nos gusta tomar cosas ácidas, limonada, refresco, todo es ácido. Tercero, esas burbujitas, de alguna manera, son agradables. Traen frescura, dan placer y forman espuma encima de lo que estamos bebiendo. Y el dióxido de carbono también es un gas barato. Si necesitas inyectarlo en la bebida, como en el caso del refresco, es un gas más fácil de encontrar. Dicho todo esto, no encontré ningún refresco que use otro tipo de gas, pero encontré una cerveza que usa nitrógeno. Pero, y veré, ¿el nitrógeno, ese gas venenoso, explosivo, peligroso? No. En el caso del nitrógeno, no hay problema. El 78% del aire es nitrógeno. El oxígeno representa mucho menos. ¿Y entonces qué hacen? En esa cerveza hay una maquinita especial que conectas a la lata. Al momento de servir la cerveza, inyecta nitrógeno, lo mezcla ahí y forma una espuma especial que teóricamente tiene una consistencia más chida que la del dióxido de carbono. Confieso que me dieron ganas de probarla, pero creo que todo es más como que un ritual, algo ahí para hacer alboroto, más que realmente algo que vaya a hacer diferencia en el sabor del asunto. ¿Por qué cuando las cosas se queman, se ponen negras? Eso está muy padre. Generalmente, cuando quemamos algo, esa cosa tiene un origen orgánico. Significa que algún día esto estuvo vivo. Puede ser del petróleo. Puede ser madera, puede ser papel, por ejemplo. En el caso de este palillo de fósforo, es de pino, de un pino. Y conforme se está quemando, realmente se está poniendo negro. Se está poniendo completamente negro. ¿Y qué pasa aquí? Es que ese negro es el carbono que está ahí. Prácticamente todas las cosas vivas tienen carbono. Tiene bastante carbono. En el momento en que lo quemas, el fuego descompone, expulsa muchas cosas. Pero esa combustión rara vez es completa. No logra quemar todo el carbono que hay ahí. Entonces, lo que queda es básicamente el elemento químico carbono y la mayoría de las veces es negro. El hollín es todo carbono. El carbón es carbono. Pero el carbono puede existir en otras formas. El diamante, por ejemplo, también es carbono y es completamente transparente. La diferencia de color se debe a la distinta organización de los átomos, lo que hace que la luz actúe diferente. Iberé observa un disco de vinilo en el microscopio y muestra las líneas de la música grabada. Dios mío, qué coincidencia. Justo a mi lado tengo, en este momento, discos de vinilo en un microscopio. Antes de que veamos, solo voy a contar cuál es el secreto de esto, ¿no? ¿Cómo es que una canción se graba dentro del disco? El sonido es una vibración del aire y, dentro de nuestra oreja, hay una especie de pielcita ahí, que parece una microbocina, que llamamos tímpano. Entonces, cuando el tímpano vibra, escuchamos algo. Para que puedas reproducir sonido,
Para tocar música en algún lugar, la bocina se mueve exactamente de la misma manera, ¿verdad? Va hacia adelante, va hacia atrás, de la misma manera que lo hace el tímpano. Entonces, de alguna forma, hace un movimiento que el tímpano imita, porque esa vibración del aire llegará ahí. Y mira qué genial es el disco. Tiene varios caminos que funcionan como si fueran una zanja, un surco por donde pasa una aguja, y esa aguja se la pasa bailando, se la pasa temblando. ¿Y sabes de qué manera tiembla? Sí, exactamente el mismo movimiento que hace la bocina y que hace tu tímpano. Este es un disco de 78 revoluciones bastante antiguo, con ranuras más grandes. Era una época en la que no se tenía tecnología para hacer caminos muy pequeños. Entonces, lo que voy a mirar ahora en el microscopio es este disco, al principio. Aquí está el borde de él. Cambiemos la luz. La puedo poner aquí. Es bastante extraño ver esto de cerca. Podemos ver los caminos y nos damos cuenta de que esos caminos no son rectos, ¿verdad? Son todos algo curvos. Hay un montón de variaciones aquí. Si fuera una carretera, sería completa, tortuosa, porque la aguja va a estar haciendo zigzag. Y eso es lo que va a definir lo que el disco está tocando. Ahora, siempre quise ver el otro disco, ese disco más nuevo que es más grande, porque sus surcos, esos caminos, son mucho más pequeños. Pero no puedo ponerlo en el microscopio, creo. Tal vez tengamos que hacer un sacrificio aquí con el disco. Vamos a ver si se puede sin destruir el disco. Vaya, sí se puede. Y te das cuenta de que el disco es mucho más delicado. Mira, los surcos son muy delgados. Ese surco más ancho que apareció ahora aquí es la separación entre una canción y otra. Tú pones eso para que podamos ver en el disco, ¿verdad? ¿Dónde está una canción? ¿Dónde está otra? Y también para dar una pausa. Mira, no tuve que rayar el disco. De hecho, cuando rayas el disco, ese camino se ve afectado, como si abrieras una carretera ahí. Cuando la aguja pasa, puedes saltar de un camino a otro. Pierdes parte de la canción o el disco se atora. La aguja regresa al mismo lugar y repite la misma parte de la canción, lo cual es molesto. Cuando una persona empieza a decir siempre lo mismo, decimos que se le atoró el disco. ¿Por qué el pan guardado en bolsa de plástico se mantiene suave y en bolsa de papel se endurece? Primero debemos imaginar que el pan, al hornearse, va a estar crujiente por fuera porque está seco por fuera. Se calentó más del lado de afuera y por dentro va a estar suave, porque está húmedo, se coció menos y hay bastante agua en el centro del pan. Esa humedad del pan se va a distribuir por todo el pan en algún momento. Por eso el pan solo está crujiente y suave por dentro justo después de hornearse. A lo largo del día se va volviendo más uniforme. En general el pan se pone más blando. Si dejas ese pan fuera de la bolsa o en una bolsa de papel, esa humedad se va y al día siguiente el pan está seco, está duro. Y si le pones una bolsa de plástico, la humedad se queda en el pan y por eso al día siguiente todavía está suave. Lógico que después de un tiempo se va a poner medio chicloso, pero bueno, por eso el pan dentro de la bolsa de plástico queda más suave que el pan que está solo en la bolsa de papel. ¿Por qué una hora antes del amanecer es cuando hace más frío en la madrugada? Es cierto. Si ves el pronóstico, déjame checar y grabar la pantalla del celular. Mira aquí. La temperatura mínima ocurrió exactamente a las 6 de la mañana, que es la hora en que está saliendo el sol, justo en el momento en que el sol está apareciendo. ¿Por qué esa es la hora más fría? ¿No debería ser la medianoche porque es la mitad de la noche? Lo que tenemos que pensar es que cuando llega el sol, empieza a calentar el suelo. El suelo se va calentando durante todo el día. Entonces, cuando llega más o menos a las 3 de la tarde, es una hora en la que hay mucho sol. Todavía está muy fuerte y el suelo ya se calentó muchísimo. Probablemente será la hora más calurosa. Luego, el sol empieza a bajar. Ya no tenemos toda esa energía llegando del sol, pero el suelo todavía está caliente y el suelo se va enfriando con el tiempo. Entonces, cuando llega la medianoche, ya se ha enfriado, no sé, como a la mitad. Empiezas a enfriarse bastante, pero eso sigue avanzando. Se va poniendo cada vez más frío, porque el calor del suelo se va yendo, hasta que llega a eso de las 5:30, 6 de la mañana. Está helado, porque no vemos el sol desde hace prácticamente 12 horas, contando aquí en Brasil. En ese momento, también va a aparecer una brisita medio fría. ¿Por qué? Imagina que aquí el sol ya llegó, ¿ok? En una región vecina, el sol ya llegó. Aquí donde estás tú todavía no. Si el sol ya llegó allá, ese lugar está más caliente que aquí. Allá el aire sube porque está más caliente. Si el aire sube,
el lugar donde estás, el aire donde tú estás, empieza a querer ocupar el lugar de ese otro aire. Va a haber un viento, va a haber una brisita de madrugada ahí, que también es fría. Y todo eso va a dejar de suceder exactamente en el momento en que la luz del sol toque cualquier lugar cerca de ti. Todo va a empezar a calentarse y el ciclo vuelve a empezar. Han llegado varias preguntas de geografía, y tengo una muy buena noticia que darles. Eric Bertelli sigue el Manual del Mundo desde hace tiempo. Eric, buena pregunta. Genial. Vamos, ¿será que los vegetales y las verduras, después de ser cosechados, todavía tienen vida? ¿Será que comemos seres que todavía están vivos? Tenemos que pensar en lo que es la vida, al fin y al cabo, ¿no? Si consideramos biológicamente que la vida es tener células que funcionan, poder reproducirse, poder interactuar con el ambiente. La mayoría de los vegetales que comemos, si los comes crudos, todavía tienen vida. Si piensas en cebolla, papa, remolacha o zanahoria, todas esas cosas, si las pones en agua o las plantas en la tierra y las riegas, empezarán a brotar y darán origen a una nueva planta que podrá florecer, dar semillas, etc. Entonces, sí hay vida ahí. Por ejemplo, una fruta tiene semilla que al plantarla crece y se reproduce, etcétera, etcétera. Pero tampoco tienes que sentirte culpable por eso, porque los vegetales no tienen conciencia. Entonces, no van a sentir dolor ni van a tener miedo de ser comidos como si fueran un ser humano. Listo. Si el jabón cae al suelo, ¿el suelo se limpia o el jabón se ensucia? Te voy a responder con 2 preguntas, ¿vale? Y luego piénsalo, con mucha sinceridad. Primera, si sales de bañarte sin enjuagarte, toda llena de jabón, ¿estás limpia o estás sucia? Y la segunda cosa, en tu casa, cuando algo se cae al suelo, ¿se ensucia? ¿Cuál es la altitud máxima que un insecto puede alcanzar? Es interesante pensarlo porque, ¿qué cambia allá arriba? El bicho no puede simplemente salir volando y volar, no sé, hasta la luna. ¿Sabes que no? Porque en algún punto dejará de haber aire. Pero, ¿qué cambia mientras el insecto sube? Primero, la densidad del aire disminuye y hay menos moléculas, hasta que el insecto ya no puede sostenerse volando. Él aletea, pero no hay moléculas para empujar hacia abajo. Eso también implica que habrá menos aire y moléculas para que el insecto respire. Desde cierta altitud, respirar se vuelve difícil. Y además está la temperatura, que baja muchísimo. Allá arriba siempre hace mucho frío. Al mandar la cápsula a la estratosfera, los termómetros se enfriaron tanto que dejaron de mostrar sus lecturas. Pero, dicho todo esto, existe un récord registrado en el Guinness sobre cuál fue el insecto que se encontró volando más alto, ¿verdad? ¿Qué es la mariposa tortuga pequeña? Ese animal que ves ahí fue encontrada a 5.791 metros. Es interesante que pensemos en eso, porque el ser humano puede subir mucho más cuando está escalando montañas y todo eso. Y entonces ya piensas que a partir de esa altitud prácticamente no va a haber ningún animal, ningún insecto, ¿verdad? No habrá moscas que molesten a los alpinistas en la cima del Everest. Da algunos consejos de estudio para entrar a la Universidad de São Paulo. Mira, yo entré a la Universidad de São Paulo en 2002. No sé si mis consejos están muy actualizados. De hecho, tengo 2 que estoy seguro que van a hacer la diferencia si las tomas en serio. Primera, tu mayor enemigo no va a ser esa persona que estudia como loco en la noche. Tu mayor enemigo va a ser esto de aquí, ¿ok? Esto de aquí te va a llamar cuando estés estudiando. Va a ser como un imán cerca de ti que jala tu mano, pero cuando lo agarras, es como una kriptonita para el Superman. Te vas a desconcentrar completamente y vas a perder una parte de lo que acabas de estudiar, porque tu cerebro ya no va a estar prestando atención a lo que estás estudiando. Entonces, si yo fuera tú, pondría el celular en otro ambiente, ¿vale? En otro cuarto a la hora de estudiar para realmente concentrarte. Estar seguro de que ese imán no funcionará bien. Además, acostúmbrate al examen. Cuando te sientas a hacer el examen de admisión en una escuela desconocida, sientes un escalofrío porque todo es nuevo y hay mucha gente extraña. Sí, tal vez sea la primera vez, siempre habrá una primera vez, que entras al salón para hacer ese examen. Entonces todo eso puede ponerte muy nervioso. Y una de las formas de ponerte menos nervioso es hacer los exámenes anteriores. Entonces, si puedes ya en el segundo año de la preparatoria y así, antes de presentar el examen de admisión, de verdad, ya ve y haz el examen. De verdad, paga la inscripción, haz el examen. O si no puedes hacer eso, toma el examen del año anterior o de años anteriores, enciérrate en tu cuarto, pon un cronómetro y haz el examen en el tiempo normal del examen. No recuerdo si son 3, 4 o 5 horas. En fin, haz el examen como si realmente estuvieras haciendo el examen de admisión, con toda esa presión del tiempo y todo eso, para que te acostumbres a esa situación.
Y todo esto que dije no sirve solo para la Universidad de São Paulo, sirve para cualquier tipo de examen, concurso público, etc. ¿Cómo se define un carro 1.0, 2.0? ¿Cómo es que un carro que tiene 3 o 4 cilindros todavía puede ser 1.0? ¿Qué significa el 1.0 en la parte trasera del carro? ¿Por qué decimos que el carro es 1.0, 1.5, 1.8, 2.0? Esto es una miniatura de un motor V8 de combustión. V8 significa que los cilindros están en V, ¿verdad? La arquitectura del motor es en V y tiene 8 cilindros. Tiene 8 de estas piezas verdes aquí, ¿verdad? No es la pieza del cilindro. Esta pieza es el pistón. Pero el cilindro es el espacio en el que el pistón se está moviendo aquí dentro, ¿verdad? Es el encaje del pistón. ¿Cómo funciona el motor en la práctica? En el momento en que ponemos un combustible con aire aquí dentro, ¿verdad? Con algo de oxígeno y una chispa, el combustible se encenderá y moverá esta pieza verde. Entonces, esto está sucediendo todo el tiempo. Hay combustible quemándose y como se calienta mucho, se expande y termina empujando el pistón, que es la pieza verde. Y eso va a hacer que el motor gire. ¿Qué es ese 1.0? Significa que ese espacio de combustión, ese espacio vacío aquí, donde el combustible va a quemarse, ¡pum! Si sumas todos los del motor, te da eso. Entonces, 1.0 es porque sumando todos esos espacios, el motor tiene 1 litro mintua de espacio para quemar combustible. Claro que, mientras más grande sea ese espacio, más fuerte va a ser el motor. 1.0 suele ser de los autos más débiles por tener poco espacio para quemar combustible. Un motor 2.0 o 1.8 generalmente es más potente, y ahí no hace tanta diferencia el número de cilindros, porque puedes tener cilindros grandes y pocos cilindros, o puedes tener un montón de cilindros pequeñitos. Lo importante es cuánto espacio tienes para quemar combustible. Y veré, ¿es cierto que solo usamos el 10% del cerebro y que usar el 100% nos haría diferentes? Yo también solía decir cerebro cuando era niño. Después de que lo leí por primera vez, me di cuenta de que era cerebro. Es curioso decir cerebro, pero sí, es cerebro. Y no usamos solo el 10%. Ese fue un mito que surgió, y es muy molesto, porque aparecen personas que dicen, vaya, si solo usas el 10% de tu cerebro, si tomas este curso conmigo, aprendes un poco de física cuántica, no sé de qué más. Vas a desbloquear tu cerebro y usar el otro 90%. Eso implicaría que podrías ser 10 veces más inteligente que ahora. Falso. Puedes volverte más inteligente si estudias mucho y dejas el celular, como mencioné. Siéntate y estudia, pero no va a ser porque desbloqueaste el 90%, el porcentaje del cerebro que está vacío. Usamos todo el cerebro, cada parte cumple una función y con el tiempo vamos descubriendo qué hace cada región. Usamos todo el cerebro. ¿Por qué la bandera en la foto del hombre en la luna parece moverse si no hay viento? ¿De verdad llegaron a la luna? Me da un poco de flojera toda esta historia, porque esas teorías de que todo fue un montaje y así son muy malas. Vamos a entender. Primero, esa foto, probablemente a la que te refieres, es la foto de Buzz Aldrin, junto a la bandera estadounidense que estaba en la luna, la primera vez que el ser humano llegó en 1969. Esa bandera es especial, diferente a las demás. Como ya sabían que en la luna no había viento, pusieron, además del asta vertical, otra asta en la parte superior de la bandera. Si observas la foto, notarás un palito horizontal que sostiene la bandera, pero puedes haber imaginado que un viaje a la luna no tiene mucho espacio. Ellos iban ahí, apretados como una lata de sardinas, y la bandera también fue así, una bandera doblada, toda arrugada. Y, en el momento en que abrieron esa bandera, estaba toda arrugada. Y se quedó de esa manera que ves en la foto. Como en la luna la gravedad jala mucho menos, más o menos 1/6 parte de lo que tenemos en la Tierra. Las arrugas de la bandera terminan siendo más grandes, ¿verdad? Porque la bandera no se relaja hacia abajo como sería aquí. Sigue medio arrugada, porque hay poca fuerza jalando ahí. Y es esa bandera toda arrugada la que vemos en la foto. Incluso, hay algunos videos que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio pone a disposición del momento en que la bandera es clavada. Y te das cuenta de que el movimiento de la bandera es muy extraño, porque no hay tanta gravedad. Tiene esa varilla en la parte de arriba toda arrugada. Entonces, es algo arrugado moviéndose de un lado a otro. Eso da la falsa impresión de que ondea al viento, pero si lo observas bien, ves que no es así. Siempre tenemos que contar esta historia. Si te parece buena idea un video solo desmintiendo esos mitos de que el hombre no llegó a la luna, hacemos uno. Va a estar muy bueno. Déjalo en los comentarios, por favor. Listo. Porque en la carne tenemos la clasificación de bovino, porcino, etc. ¿Y el pollo es solo pollo? Sí,
Investigué y noté que los animales grandes siempre se clasifican así. Entonces, cuando nos referimos a caballos, por ejemplo, es equino. Entonces es cuero equino. Cuando es cerdo, es porcino. Cuando es cabra, es caprino. Cuando es oveja, es ovino. Cuando es búfalo, es bubalino. Pero todos son mamíferos domésticos, la mayoría de tamaño relativamente grande. Y para el pollo, eso de hecho no existe. Para el pollo, podrías decir gallináceo o avícola. Pero pedir una carne gallinácea o una carne avícola sería bastante extraño. La palabra itálico, de la letra en itálico, viene de Italia. La letra itálica es la que se inclina a la derecha, ¿cierto? Usualmente la usamos para resaltar algo. Si en un texto en portugués quieres usar una palabra en otro idioma, escríbela en itálica. Quien inventó eso del itálico fue un italiano. Sí, llamado Aldo Manuzio. Él era dueño de una imprenta, ¿verdad? Imprimía libros en el Renacimiento, a finales de los 1400 y principios de los 1500. Y ese fue un tipo muy importante en esa época porque tomó varios textos clásicos que vinieron de los griegos y los publicó. Y una de las cosas que hizo fue notar la manera en que la gente escribía a mano en esa época. Entonces creó fuentes que copiaban esa forma de escribir a mano, inclinada hacia la derecha. Y fue ahí donde surgió la cursiva, esa letra inclinada hacia la derecha, que sí tiene ese nombre porque vino de Italia, no tiene relación con la Torre de Pisa, que realmente está inclinada. Si la miras desde el lado opuesto, parece inclinada al otro lado, ¿cierto? Pero algo muy padre que me gusta de Iberé Responde es que aprendo muchas cosas. Eso no tenía la menor idea, lo aprendí investigando. Si eres mayor, lo recordarás. Cuando yo tenía como 15, 20 años, existían algunos programas hechos por una empresa llamada Aldus. Estaba el Aldus Photo Styler, donde aprendí a editar fotos en la computadora. Era un competidor de Photoshop. Después surgió otro programa que era para editar texto, hacer periódicos y cosas así. En la universidad hacíamos el periódico en ese programa. Se llamaba Aldus PageMaker. El logotipo de Aldus era un tipo con una especie de boina, un sombrerito que nunca entendí qué significaba. Era justo este tipo aquí. En latín su nombre no es Aldo, sino Aldus, Aldo Manuzio en este caso. El nombre viene de eso. Porque, en fin, eran programas que tenían todo que ver con gráfica, con impresión, etc. Más tarde, esa empresa fue comprada por Adobe. Así es. Por eso, si eres más joven, recordarás Adobe PageMaker y no Aldus PageMaker. Por cierto, el significado de Adobe lo vemos después. Vale la pena un video para explicar el nombre de cada marca. Es muy interesante. ¿El bolígrafo se guarda de pie, con la punta arriba o abajo? Melissa, mi hija, me lo preguntó esta semana. Veamos, hay diferencia entre bolígrafo y marcador. El bolígrafo es este de aquí. Tiene ese nombre porque tiene una bolita en la punta. Si miras bien de cerca, hay una bolita que casi no se puede ver. Cuando la tinta baja y pasas el bolígrafo por el papel, la bolita gira. Toma la tinta de atrás y pásala al papel. Este tipo de bolígrafo, lo ideal es dejarlo con la punta hacia abajo, porque así la bolita siempre se mantiene húmeda con la tinta. Si dejas que esa bolita se seque, si falta tinta ahí, es probable que el bolígrafo tenga problemas para volver a funcionar después. El marcador es este de aquí. Este bolígrafo tiene una punta más porosa, tiene una carga toda esponjosa por dentro. Cuando era niño, simplemente la llamábamos plumón, y la mayoría de las veces va a ser de colores, etc. Es el plumón que la gente usa para colorear. BIC Kids. No sé si lo que voy a decir sirve para esos plumones que compras en una caja que trae 249. Pero, en fin, en general, este tipo de pluma tienes que dejarla en posición horizontal, para que la humedad que hay en la carga se distribuya por toda la pluma. En general, las que compras en caja quedan verticales. No vi aviso para guardarlas horizontalmente. Haz una prueba en tu casa y cuéntanos. Es raro que este bolígrafo tenga dos puntas. Si lo colocas vertical, la de abajo se mantiene húmeda y la de arriba se seca. No tiene mucho sentido. Última pregunta. ¿Por qué hay arena en el desierto? Si la arena está hecha de piedritas molidas y no hay erosión, no llueve en el desierto. ¿Cómo se forma ese montón de piedritas molidas? Para empezar, sí llueve en el desierto. Son poquísimos lugares en la Tierra donde prácticamente no llueve. De vez en cuando, llueve un poco en el desierto. No son lugares totalmente secos. Pero hay algo que no es la lluvia que forma la arena. Es otra cosa. El desierto tiene temperaturas muy variables. Durante el día, sin árboles ni agua, nada regula la temperatura ni te protege.
El sol viene, pega con todo, calienta la arena y el lugar se vuelve insoportablemente caliente. Y en la noche pasa lo contrario. No tienes agua para guardar la temperatura y se enfría muy rápido. Entonces, la noche en el desierto suele ser helada. Es extremadamente frío. Esa variación entre el calor y el frío, como debes haber imaginado, hace que las rocas se dilaten. Cuando se calienta, se hinchan. Cuando se enfría, se encogen. Eso va debilitando las rocas. Empieza a agrietarse todo, hasta que llega un momento en que la roca comienza a desmoronarse. Y ahí no es solo el agua la que se va a llevar ese polvo de roca, la arena. Aunque sea desierto, también tenemos el viento, que va moviendo esa arena, puede crear dunas y todo eso. Pero, a pesar de todo eso que dije, creo que tenemos una visión un poco estereotipada del desierto. O sea, es estereotipada, ¿no? Una visión un poco estándar, que todo es similar en el desierto. Generalmente, un desierto es un lugar de dunas y arena, más o menos como si fueran los lenzois marañenses. La primera vez que fui a un desierto fue al Atacama, en el norte de Chile. Me sentí un poco decepcionado, desilusionado, porque no había ninguna duna. El desierto era como una tierra infinita. Había muchas piedras, rocas grandes, y todo muy parecido a la tierra que tenemos aquí, solo que extremadamente seco. Después viajé por California, fui a Nevada. Ahí es una región que tiene muchos desiertos. Incluso, uno de los desiertos más calientes del mundo está en esa región. Y tampoco vi nada de arena. Entonces, eso de que el desierto está lleno de dunas no aplica para todos los desiertos, ¿ok? He visto muchas dunas en fotos del Sahara, aunque nunca he ido. Algún día iré y les contaré cómo es. Esa fue mi experiencia con dunas. Pero, en fin, creo que va a ser más fácil ver montañas de arena aquí en el noreste de Brasil. Pero ahí la formación de ellas ya es otra historia. Listo. Solo les voy a recordar que todo lo que dije aquí fue investigado antes en varias fuentes. Estoy dejando todo aquí en la descripción del video. Quien quiera profundizar en cualquiera de estos temas puede encontrar los lugares que investigué aquí abajo. Listo. No olvides darle like a este video porque realmente da mucho trabajo. Reúnan sus preguntas y hagan la investigación. Gracias, amigos.